Número 10. Cascos de cráneo. Mientras excavaban los túmulos funerarios de 2100 años en un sitio en Salango, Ecuador, entre 2014 y 2016, los arqueólogos desenterraron los esqueletos de 2 bebés que fueron enterrados con cascos hechos con cráneos de niños mayores. El antiguo complejo ritual donde fueron enterrados pertenecía a la cultura Wangala y los niños murieron alrededor del año 100 a.C. Uno murió alrededor de 18 meses y llevaba el cráneo de un niño que falleció cuando tenía entre 4 y 12 años. El otro bebé murió entre los 6 y 9 meses y tenía el cráneo de un niño entre 2 y 12 años. Quizás lo más inquietante es que los arqueólogos dijeron que los cráneos de los niños mayores probablemente todavía tenían carne cuando se colocaron en los cráneos de los bebés, ya que los huesos desnudos de estos jóvenes probablemente no se mantendrían unidos por sí solos. Un estudio que detalla los hallazgos describe los entierros de los bebés como el único caso conocido de alguien que alguna vez haya usado cráneos jóvenes como casco mortuorio. Algunas preguntas sin respuesta rodean los cascos de calaveras, pero por ahora, los investigadores teorizan que los cascos pueden haber estado destinados a proteger las almas de los bebés. Esperan acercarse al fondo del problema analizando el ADN e isótopos de los huesos. Los niños fueron excavados junto con otros 9 individuos, varios de los cuales fueron enterrados con estatuillas, conchas y varios otros objetos pequeños. Número 9. Tumba llena de tazones de sopa. A finales de 2017, se conoció la noticia del descubrimiento de una tumba de 3100 años de antigüedad en la ciudad de Baoji, en la provincia china de Shanxi, llamada Tumba M4. En el interior había varios tazones de sopa de bronce y otros recipientes de comida cubiertos con diseños intrincados, así como los restos muy descompuestos de una persona no identificada. Uno de los artefactos más singulares es un cuenco de sopa de 4 asas cubierto con 192 pinchos y decorado con dragones, pájaros y bovinos. Los investigadores también encontraron 2 vasijas de vino con forma de ciervo. Todos estos elementos se consideraban ritualistas, lo que significa que se habrían utilizado en ceremonias religiosas o funerales. El equipo de arqueólogos que encontró la tumba publicó sus hallazgos, adivinando que el ocupante de la tumba probablemente tenía un estatus de élite y podría ser un jefe de alto rango o esposa de un jefe. Los investigadores explicaron que los objetos encontrados en la tumba pueden haber sido botines de guerra en honor al individuo fallecido. Se cree que la persona enterrada era de la dinastía Zhou. Cuando murieron, los Zhou estaban luchando contra los Shang y eventualmente salieron victoriosos. Algunas de las vasijas de la tumba contienen inscripciones que indican que pueden haber sido robados de los Shang y puestas en las tumbas de los Zhou. A lo largo de las excavaciones, se descubrieron al menos otras 56 tumbas cercanas. Todo esto es gracias a los trabajadores de la construcción que estaban construyendo casas en el área y encontraron algunas vasijas de bronce. Como saben, algunos de los descubrimientos más sorprendentes ocurren por accidente. Y ahora el número 8. Pero primero les quería dar un gran reconocimiento a todos por apoyar Lo Puedes Creer. No podría hacerlo sin ustedes. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 8. Entierros en Ciudad Quemada. Durante los últimos 40 años, los arqueólogos han desenterrado más de 1200 entierros en el antiguo sitio de Sharik Sokta o Ciudad Quemada en Irán. Algunos entierros específicos que datan de hace 2800 años se destacan de entre el resto. Uno era una tumba en forma de círculo, con los restos esqueléticos de un hombre adulto, junto con 2 cráneos de perros situados sobre su cabeza y 12 cráneos humanos al otro lado de la tumba. Otro entierro contenía los huesos de un hombre de 25 a 30 años, cuya cabeza fue colocada en su lado inferior derecho con 2 dagas. Es posible que las herramientas se hayan utilizado para decapitar al hombre, que quizás fue ejecutado por cometer algún tipo de delito, según el director del proyecto, Seyed Mansour Zahadi. Estas tumbas parecen ser únicas y hasta ahora no se han encontrado otras como ellas. Plantean numerosas preguntas, entre ellas, ¿por qué estas personas fueron enterradas de la forma en que estaban y por qué están tan juntas? Sea lo que sea, los arqueólogos no tienen ni idea. La ciudad quemada se remonta a unos 5200 años. Es uno de los sitios de la Edad del Bronce más importantes de Irán y el Medio Oriente, ya que una vez sirvió como un importante centro comercial del mundo antiguo. Se han encontrado miles de artefactos allí, y estos extraños entierros constituyen algunos de los más extraños hasta ahora.
Número 7. Bestias fosilizadas. Hace entre 11 y 12 millones de años, la llanura costera de Texas estaba llena de animales enormes y exóticos, como los que se ven hoy en América del Norte, incluidos rinocerontes, antílopes con cuernos e incluso camellos. Un género de bestias parecidos a elefantes, llamadas ganfoteres, con colmillos y mandíbulas en forma de pala, también vagaba por la región. Miles de fósiles de estas criaturas del Mioceno fueron desenterrados durante la era de la Gran Depresión, entre 1939 y 1941, cuando el gobierno de Estados Unidos puso a trabajar a hombres en la excavación y construcción por todo el lugar. Además de estos animales, también encontraron los fósiles de cocodrilo americano más antiguos registrados y restos de un pariente de perro extinto. Los científicos comenzaron a estudiar los fósiles en profundidad en los últimos años, sacándolos finalmente del almacenamiento, y han descubierto que la región alguna vez se parecía al ecosistema del Serengeti moderno en África. Un estudio de 2019 examinó los huesos encontrados en 4 sitios cerca de lo que ahora es Beeville, en Texas. Como parte de su trabajo, los investigadores regresaron a algunos de los sitios y recuperaron aún más fósiles que los trabajadores anteriores pasaron por alto mientras buscaban huesos más grandes y obvios. También hay 86 fósiles enlucidos en yeso que se encontraron en las excavaciones originales y que aún no se han estudiado. El equipo espera realizar un análisis de isótopos para ellos, para determinar la dieta de los animales y obtener otros detalles sobre cómo vivían. Número 6. Estatuilla inusual. Los arqueólogos han encontrado una figura única con un tocado de plumas en un cementerio prehistórico en Novosibirsk, en Rusia. Descubierta entre varios otros artefactos, la estatua estaba hecha de un material no identificado. Parece llevar un casco de plumas, que no es típico de los artefactos encontrados en Siberia, y los investigadores están algo confundidos. ¿Son plumas o es un halo? Por ahora, están tratando de determinar los orígenes y la historia detrás de la figura. Un equipo también encontró una figura de pájaro hecha de hueso, que probablemente era un colgante o estaba cosida a la ropa, según la líder de la excavación, la doctora Natalia Vasova, quien habló con Siberian Times. Las figuras tienen agujeros para usar como collar o cosidas a la ropa porque en ese entonces era la única forma de llevar cosas pequeñas y valiosas contigo. Describió hallazgos adicionales, que incluyen 4 estatuillas antropomórficas hechas de colmillo de mamut, piedra arenisca, nudo de abedul y un material orgánico desconocido. También están tratando de averiguar cuál era ese material. Los expertos también encontraron una figura de alce hecha de pizarra, que probablemente se usó con fines rituales. En los entierros masculinos desenterraron hebillas de cinturón hechas de hueso y pequeñas esculturas. El sitio se remonta al menos el 3er milenio a.C., pero puede ser incluso más antiguo, con algunos artefactos que quizás datan del 4º milenio a.C. Desenterrar el pasado del sitio está demostrando ser una tarea compleja, debido a un tsunami que arrasó el suelo hace unos 4.000 años y una granja de patatas moderna que derrumbó aún más el suelo. Los arqueólogos creen que es posible que las figurillas provengan de la cultura Krotov, pero la calidad y la belleza de las figurillas son dignas de estar en un museo para que todos las disfruten. Número 5. Escultura en piedra. Mientras araba su campo en 2019, un residente de Newton Grove, en Carolina del Norte, llamado Tom Giddens, descubrió una extraña escultura de piedra con un rostro que ha dejado perplejos a los expertos. La arqueóloga Mary Beth Fitch describió el objeto afirmando: "Realmente es misterioso. No sabemos de qué periodo de tiempo es. Podría ser una obra de arte popular o podría haber sido hecho hace mucho tiempo. Está hecho de piedra arenisca, que es una piedra bastante blanda, por lo que no se necesitan herramientas especiales para tallar la piedra arenisca, lo que significa que realmente podría haber sido tallada en cualquier momento de la historia". Tom Giddens decidió quedarse con el artefacto, pero mientras lo examinaba, Mary Beth Fitch aprovechó la oportunidad para crear un modelo 3D de la escultura. Ella espera aprender más sobre el objeto a través de alguien que lo reconozca o de alguien que termine descubriendo un artefacto similar, así que mantén los ojos abiertos para cualquier información y asegúrate de compartir si sabes algo. Número 4. Doncella de hielo tatuada. Apodada la doncella de hielo de Siberia, una momia de 2500 años cuenta la historia de una mujer que murió a los 20 años durante el siglo V a.C. Fue descubierta en 1993 en una meseta helada en las montañas de Altai, en el este de Rusia, donde fue enterrada bajo otra tumba. El entierro sobre ella fue saqueado en algún momento, pero afortunadamente la doncella de hielo pasó desapercibida hasta que los arqueólogos la encontraron. Proviene de la cultura Pazyryk. La doncella de hielo medía 168 centímetros de altura, que era la altura de una persona promedio en su tiempo. La encontraron acostada de costado dentro de un ataúd de madera, con medias blancas, una falda blanca con rayas granates y una blusa de seda china amarilla.
En una entrevista, la doctora Natalia Polosmak de la Academia de Ciencias de Rusia explicó que la blusa había sido reparada varias veces, ya que la seda era un bien escaso y preciado. El entierro de la mujer fue rodeado por 6 caballos, lo que indica que era un miembro de élite de su sociedad. Estaba tan bien conservada que sus tatuajes de ciervos y leopardos de las nieves aún eran visibles. El agua se había filtrado en la tumba y la había congelado en un bloque de hielo, manteniéndola en muy buena forma durante los muchos siglos desde su muerte. Los arqueólogos vertieron agua caliente sobre la mujer para derretir el hielo, y en el proceso su piel se oscureció. Los expertos pasaron años trabajando para restaurarla lo más cerca posible al estado en que la encontraron, para aprender más sobre su vida y muerte. Todavía no están del todo seguros de por qué murió, pero descubrieron signos de que la mujer experimentó una enfermedad repentina antes de su muerte. Las imágenes por resonancia magnética mostraron que lo más probable es que padeciera de cáncer de mama. También tenía una infección en los huesos y presentaba heridas que indicaban que se había caído. Esto probablemente podría explicar un contenedor de material encontrado en la tumba de la doncella de hielo, que los científicos creen que podría haber sido marihuana que ella usó para aliviar sus dolencias. Número 3. Grabados bíblicos en rocas. En una esquina noroeste del desierto de Negev de Israel, en el monte Karkom, cerca de la península del Sinaí en Egipto, hay una meseta árida llena de petroglifos y herramientas de piedra antiguas. Situada a 847 metros sobre el nivel del mar, la historia de la habitación humana de la meseta parece remontarse a 400.000 años. Hoy en día, el medio ambiente es duro e implacable, pero en ese entonces era más exuberante, más verde y más hospitalario en general. Sirvió como un buen punto de observación para buscar animales de caza en el bosque de abajo, una actividad que todavía se está llevando a cabo como hace 17.000 años. El profesor Emmanuel Anati, que habló con Israel Times, descubrió estos artefactos en 1954 antes de regresar allí en numerosas ocasiones a partir de 1980 para realizar excavaciones adicionales con sus colegas. En total, identificó 300 sitios del Paleolítico o Edad de Piedra Temprana en la montaña que contienen hasta 40.000 grabados rupestres que datan de hace 7.000 años. Anati también identificó al menos 100 geoglifos que son tan grandes que solo son reconocibles desde el punto de vista aéreo. Los grabados rupestres representan animales, humanos, huellas y varias escenas, incluidas imágenes de personas con los brazos en alto en oración y escenas que a los investigadores les parecen tener connotaciones bíblicas. Algunos incluso creen que el monte Karkom es el lugar en el que estaban pensando los escritores de la Biblia cuando hablaron del monte Sinaí, pero esta sospecha sigue sin ser probada. Más de la mitad de las imágenes de las rocas son íbices, lo que demuestra la importancia del animal para la cultura que creó la obra de arte. Los expertos especulan que puede haber simbolizado un dios resucitado, un ciclo de la vida y muerte o fertilidad del suelo, pero no lo saben con certeza. Número 2. Cueva Chiquihuite. Los investigadores que buscaban aprender cómo era el clima antiguo en las altas montañas desérticas del centro-norte de México, en cambio, descubrieron lo que creen que es evidencia de la ocupación humana temprana, con el potencial de alterar drásticamente la narrativa histórica de las Américas. En el sitio, conocido como Cueva del Chiquihuite, el equipo encontró miles de artefactos antiguos, incluidas puntas de proyectiles, que se cree que datan de hace 30.000 años. Debido a que los objetos están hechos de algún tipo de piedra caliza que no se encuentra naturalmente en la cueva, los investigadores creen que fue transportado allí por los humanos. Si se demuestra que es cierta, la colección representaría la evidencia más antigua conocida de presencia humana en las Américas. Curiosamente, no se encontraron restos humanos o animales en el sitio. Se detectó ADN humano, pero el equipo admitió que no estaban seguros de si lo habían dejado los humanos antiguos o si alguien que trabajaba allí había contaminado accidentalmente la escena. Hoy en día, la cueva Chiquihuite está situada en un entorno demasiado hostil para que cualquiera crea razonablemente que los humanos podrían o querrían vivir allí, pero en el momento en que se crearon las supuestas herramientas de piedra, el área era mucho más verde. La llegada de los primeros habitantes a las Américas ha sido durante mucho tiempo una fuente de controversia entre los expertos, y la teoría más favorecida sostiene que la gente llegó por primera vez hace unos 13.500 años. A medida que se hacen más descubrimientos, esa fecha sigue retrocediendo, con la cueva del Chiquihuite llevando el debate a su límite hasta ahora. Algunos científicos rechazan la idea recién propuesta de que los humanos parecen haber llegado a las Américas hace 30.000 años, porque es anterior a la existencia del puente terrestre de Bering, que muchos investigadores creen que la gente solía llegar por allí en primer lugar. Una cosa sigue siendo cierta: los expertos tardan bastante en desentrañar por completo los misterios detrás de quién llegó primero a las Américas, y es posible que nunca encuentren las respuestas.
Número 1. Mujer musculosa. Hace casi 6.000 años, una misteriosa mujer vivió y murió en lo que hoy es Nicaragua. Un equipo de arqueólogos encontró sus restos cerca de la costa caribeña del país hace solo unos años. Esta fue una rara sorpresa, ya que los restos humanos generalmente no permanecen intactos en la región tropical. Debido a que fue encontrada en un montículo de conchas, lo que redujo la acidez del suelo, la mujer se conservó mejor que de costumbre. Los investigadores descubrieron los restos en un lugar llamado Angie, que originalmente fue excavado en la década de 1970. Aparentemente, el equipo original había pasado por alto a la mujer, que estaba enterrada a 2.3 metros debajo de la superficie del suelo. La pusieron a descansar en un pozo ovalado poco profundo, con las rodillas dobladas hacia el estómago y los brazos en los costados. La mujer murió entre los 25 y 40 años. Era pequeña, medía poco menos de 1,50 m. Esto no solo son los restos humanos más antiguos encontrados en la parte baja de América Central, sino que algo sobre la dama se destacó para los científicos. Sus antebrazos eran extremadamente musculosos, a pesar de su pequeña estatura. Esto puede deberse al remo o a alguna actividad física, según la líder del estudio, Mirjana Roxandic. El remo es común en el área hasta el día de hoy, donde la gente suele viajar en bote. Los dientes de la mujer muestran desgaste por comer mariscos, que también es común entre los lugareños modernos. Poco se sabe sobre las culturas indígenas de la Baja Centroamérica, dada la escasez de restos humanos allí. Se necesita más investigación para determinar su identidad o cualquier cosa significativa sobre su vida o entierro. El carro tracio. Los antiguos entierros de caballos y carros encontrados en Bulgaria han sido todo un misterio para los arqueólogos. Un equipo dirigido por Veselin Ignatov descubrió un antiguo carro de madera en 2008 que se remonta a 2000 años. Fue encontrado cubierto de bronce y estaba decorado con coloridas escenas de la mitología tracia. Un año después, en 2009, el mismo equipo de investigadores descubrió una tumba de ladrillo con los restos de un hombre adornado con una armadura, muy cerca de donde se encontró el carro. El hombre fue enterrado con monedas de oro, anillos y una copa de plata que mostraba la imagen del dios griego Eros. No está exactamente claro quién era este hombre, pero los científicos creen que probablemente era un noble o incluso un antiguo gobernante de Tracia, el reino extinto que prosperó en lo que hoy es Bulgaria. Los griegos y los romanos describieron a los tracios como pueblos tribales bárbaros que eran muy belicosos y a menudo eran contratados como mercenarios, pero gran parte de los tracios siguen siendo un misterio. Una cosa es escuchar lo que decían sobre ellos y otra completamente diferente es encontrar evidencia arqueológica de su cultura y valores. Claramente también amaban a los caballos y las joyas. Los nobles fueron enterrados con frecuencia cerca de sus carros desde hace unos 2500 años. La práctica ganó popularidad en algunos lugares durante el Imperio Romano, desde hace 2100 a 1500 años. Los carros representaban prestigio, autoridad y poder inquebrantable, y lo más probable es que se usaran para viajar al más allá. Se cree que los caballos enterrados con el carro fueran sacrificados para acompañar a su gobernante, junto con otros animales como perros y ovejas que también fueron enterrados cubiertos con adornos de metal. Sorprendentemente, los entierros como este se encuentran comúnmente en toda Bulgaria, pero es muy difícil encontrar tumbas de carros que no hayan sido saqueados. Ignatov dice que tal vez el 90% de las tumbas hayan sido total o parcialmente destruidas por cazadores de tesoros, que luego venden los objetos preciosos en el extranjero. Número 10. Pastel de frutas antiguo en la Antártida. ¿Te comerías un pastel que tuviera más de 100 años? Resulta que la Antártida es el lugar perfecto para almacenar comida para la próxima generación. Bueno, quizás eso no sea una buena idea, pero los científicos han descubierto el pastel de frutas más antiguo de todos los tiempos. Sí, un pastel de frutas. Este conocimiento común que los pasteles de frutas pueden permanecer durante bastante tiempo. En la Antártida se han encontrado con un pastel de frutas que duró bastante más de lo esperado. Tiene 110 años y parece todavía fresco en el envoltorio. ¿Te gusta el pastel de frutas? ¿A alguien le gusta el pastel de frutas? Aparentemente los exploradores lo llevaron porque era una buena manera de mantener sus calorías en el clima helado. Este pastel en particular fue encontrado en uno de los primeros edificios construidos en la Antártida, probablemente traído en 1910 durante la expedición Terra Nova del famoso explorador Robert Falcon Scott. Según Antarctic Heritage Trust, incluso se documentó que Scott se llevó esta marca exacta de pastel de frutas con él en la expedición. Estaba en la lista de suministros. Parece que nadie quería comerlo. ¡Qué sorpresa! Y el pastel se quedó atrás, simplemente abandonado en la estructura durante más de 100 años hasta que fue descubierto recientemente. Pero aquí está la parte realmente asombrosa. El pastel en sí está tan bien conservado que es casi comestible. Por supuesto, esto se debe al clima frío de la Antártida, pero sigue
siendo bastante impresionante. El pastel era parte de más de 1500 artefactos, todos recolectados de las dos antiguas cabañas en Cabo Adare, en la Antártida. Número 9. Instrumento de tatuaje antiguo. Recientemente se ha descubierto una antigua herramienta de tatuaje en América del Norte y hasta donde sabemos, podría ser el artefacto de tatuaje más antiguo jamás encontrado en el continente. Lo realmente loco es que la herramienta se encontró en una caja vieja dentro del almacenamiento del museo. Un candidato a doctorado en antropología de la Universidad Estatal de Washington tropezó con el instrumento completamente por accidente, mientras estaba haciendo un inventario de los diferentes artefactos en la universidad. Según el estado de Washington, su hallazgo tiene una gran importancia, ya que podría ayudar a los investigadores a comprender qué papel desempeñaban los tatuajes en las culturas indígenas de América del Norte. No sabemos casi nada sobre las prácticas de tatuajes de los pueblos prehistóricos en las culturas nativas americanas. Lo que sí saben los arqueólogos es que los tatuajes eran más frecuentes hace miles de años que en la actualidad, especialmente entre los grupos religiosos y las personas más adineradas que se cubrían de tatuajes para mostrar su abundancia. Sin embargo, el gran problema aquí es que, por lo general, la tinta no se conservaba ni siquiera en los cuerpos momificados. Por ejemplo, los tatuajes figurativos más antiguos se encontraron recientemente en momias egipcias que tenían 5000 años, según el Journal of Archaeological Science. Pero esto es muy raro. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado un solo tatuaje en ningún cuerpo humano preservado en los Estados Unidos. Y eso es lo que hace que el descubrimiento del artefacto del tatuaje sea tan importante. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. El hombre león. El hombre león se considera una obra maestra de la Edad de Hielo. Se trata de una figura tallada en marfil de mamut que data de alrededor de 40.000 años, con la cabeza de un león cavernario y el cuerpo de un humano. El hombre león se considera una obra maestra esculpida de gran originalidad, enorme habilidad técnica e increíble imaginación, según lo informado por el Museo Británico. Tiene solo unos centímetros de alto y, a juzgar por el increíble detalle artístico, este híbrido gato-humano estaba destinado a ser poderoso y misterioso y pertenecía a un mundo más allá de todo lo que se encuentra en la naturaleza. El Museo Británico dice que esta es la primera representación conocida de un ser que no existe en el mundo físico y podría ser el primer salto real que nuestros antepasados dieron del mundo de los vivos al mundo de lo sobrenatural. En 2013 hubo una exhibición especial en el Museo OM, donde el hombre león fue deconstruido en 800 piezas y luego reensamblado, y un escultor creó una réplica usando solo las herramientas que hubieran estado disponibles. Le tomó más de 370 horas e innumerables ampollas, pero pudo replicarlo en un mini documental llamado The Lion Man: The Experiment. El hombre león fue descubierto por primera vez en una cueva en el sur de Alemania en 1939, y los científicos saben por la erosión de su cuerpo que probablemente se pasó de persona a persona como parte de un ritual. Pero, por supuesto, no sabemos de qué se trataba la historia o si se trataba de una deidad, un humano en algún tipo de búsqueda o quizás de parte de una historia de creación. Desafortunadamente, nunca sabremos las historias que se contaron alrededor del fuego sobre el hombre león hace 40.000 años, pero es increíble que se haya conservado. Número 7. Tumbas de la Edad de Bronce. Stonehenge todavía está revelando secretos, incluso después de todo este tiempo. Ahora las tumbas de la Edad de Bronce acaban de ser descubiertas en el sitio de Stonehenge y están arrojando una nueva luz sobre los antiguos arquitectos de este asombroso monumento. Los arqueólogos están haciendo algunas excavaciones antes de que se construya el controvertido túnel A303 cerca de Stonehenge. Toda el área ha estado sufriendo debido al tráfico pesado y la congestión, por lo que hay un nuevo proyecto de túnel en marcha para desviar el tráfico del antiguo monumento. Sin embargo, a los arqueólogos les preocupa que la construcción pueda destruir otras posibles pruebas. Ahora tienen prisa, pero si bien el proyecto puede ser un poco controvertido, ha revelado algunos nuevos descubrimientos arqueológicos fascinantes. Una colección de tumbas antiguas cerca del centro de visitantes de Stonehenge contenía cerámica neolítica, los restos de un recinto desconocido en forma de C y los restos de los huesos de la oreja de un bebé dentro de un vaso de cerámica simple. También encontraron una tumba con los restos de un hombre en el interior que se cree que tiene 4000 años. Pero lo realmente fascinante de esto es que es solo la punta del iceberg. A medida que avanza la construcción, los arqueólogos estarán en el lugar para asegurarse de que no se pierda ni un solo descubrimiento.
Número 6. Una figura antigua. Los arqueólogos que exploran las ruinas de la antigua ciudad de Mirra han encontrado 50 estatuillas de terracota únicas que representan a humanos, dioses e incluso animales. El descubrimiento de las figurillas fue realizado por investigadores que trabajan para la Universidad de Agdenis, en un antiguo teatro romano. Los investigadores creen que las figurillas se remontan al período helenístico, justo en el momento en que Alejandro Magno murió en el 323 a.C. El líder de la excavación dijo que las figurillas fueron una gran sorpresa inesperada y que era casi como si los antiguos habitantes de Mirra resucitaran repentinamente a través de las estatuillas artísticas en miniatura. Las figurillas miden solo unos pocos centímetros de alto y algunas de las figurillas más interesantes incluyen a Artemisa, a Apolo e incluso a Hércules. Algunas de ellas estaban tan bien conservadas que todavía tenían restos de color, del rojo al azul y al rosa. Esto le muestra a los arqueólogos qué tipo de colores usaban estos pueblos antiguos. También revela el tipo exacto de ropa que era popular en ese entonces, que definitivamente era un poco diferente a lo que ves en las películas. Además de las figurillas de terracota, los investigadores encontraron artefactos de cerámica, bronce y plomo y plata alrededor del teatro. Mirra era una de las ciudades más importantes de la antigua Turquía, cuando la zona se conocía como Licia. Hace miles de años, el anfiteatro romano en lo que se encontraron las figurillas habría sido uno de los edificios más impresionantes de toda la región y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Número 5. Talla de bestia. La evidencia de ADN ha revelado algunas verdades extraordinariamente extrañas sobre una criatura bovina bastante rara que fue pintada en la pared de una cueva europea durante la última edad de hielo. Así es como sucedió. Las pinturas rupestres en toda Europa representan dos tipos diferentes de bisontes. Hay uno con los cuernos largos y una gran joroba, y otro con cuernos más cortos y una joroba más pequeña. Estos bisontes más pequeños fueron pintados hace unos 22.000 años. Sin embargo, el bisonte más grande apareció hace 17.000 años. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hasta hace poco, los científicos estaban seguros de que los dos bisontes diferentes eran en realidad el mismo bisonte estepario, pero dibujados de manera diferente debido a un cambio de estilos artísticos de la época. Pero resulta que eran animales completamente diferentes. Mediante el uso de la secuenciación de ADN de dientes y huesos tomados de 64 bisontes diferentes, los científicos han descubierto que hace unos 120.000 años, la reproducción entre el bisonte estepario ordinario y el uro extinto creó un antepasado del ganado moderno que actualmente también está extinto, pero básicamente era un nuevo tipo de bisonte previamente desconocido para la ciencia. Esto explica los dos animales diferentes en las pinturas rupestres e incluso explica por qué los arqueólogos han descubierto huesos de bisontes de la edad de hielo que no coinciden con ningún tamaño o morfología ya conocidos de bisontes y uros. Los científicos de la Universidad de Adelaida utilizaron esta nueva información y analizaron el ADN de los bisontes y demostraron sin lugar a dudas que el bisonte europeo desciende de este misterioso animal híbrido, pero nadie está completamente seguro de qué le sucedió y la mayoría de los científicos están de acuerdo en que simplemente desapareció. Número 4. La piedra de Newton. La piedra de Newton es un monolito muy extraño inscrito con un mensaje que nadie ha podido resolver jamás. Fue descubierto por primera vez en 1804, cuando el conde de Aberdeen estaba construyendo una carretera cerca de una antigua granja. Está grabado con un mensaje en un idioma que nadie ha podido resolver. Para hacer las cosas aún más misteriosas, se ha interpretado que la escritura utiliza no menos que 5 alfabetos antiguos diferentes. Es un enigma total. Y finalmente fue movido de donde fue descubierto en medio de la nada y colocado en el jardín de Newton House por el difunto anticuario escocés Alexander Gordon. La piedra mide unos 2.7 metros de alto, está decorada con extrañas líneas horizontales y formas geométricas, y en la parte superior hay una escritura que casi parece romana, pero que definitivamente no lo es. También hay una inscripción en un alfabeto medieval temprano conocido como Omham, que se utilizó entre los siglos I y IX como parte de una de las primeras lenguas irlandesas, pero no es el único idioma. La piedra de Newton tiene 6 líneas, 48 caracteres y símbolos, e incluso hay una esvástica por allí por si acaso. Actualmente el mensaje aún no ha sido descifrado. ¿Será un engaño moderno o restos de un pueblo perdido?
Número 3. La domesticación del fuego. ¿Sabes cuándo empezamos a usar el fuego? Este fue motivo de debate durante mucho tiempo, pero ahora, según nuevas pruebas arqueológicas, los humanos dominaron el fuego hace unos 350.000 años. Esto se basa en algunos pedernales quemados descubiertos recientemente en la cueva de Tabún, en el norte de Israel, lo que lleva a los expertos a especular que estas fueron algunas de las primeras herramientas utilizadas por los primeros humanos para hacer fuego. Pero este descubrimiento no está exento de controversia. Estos pedernales descubiertos en los acantilados del Monte Carmelo de Israel pueden ser de hecho la evidencia física más antigua de humanos manipulando el fuego, pero el sitio arqueológico en sí tiene evidencia de que los humanos habitaron el área durante 150.000 años antes. Los arqueólogos descubrieron esto mirando pedernales de 100 capas diferentes de sedimentos. Todo lo que tenía más de 350.000 años no mostró evidencia de quemado, lo que significa que los pedernales no podrían haber sido utilizados para iniciar incendios, pero de repente, hace 350.000 años hubo un gran aumento en la cantidad de pedernales que habían estado expuestos a las llamas. Esto sugiere que los humanos que vivían allí tuvieron un repentino momento de eureka. El problema aquí es que los científicos no saben qué le dio repentinamente a los humanos la capacidad de controlar el fuego. Sin embargo, los científicos generalmente están de acuerdo en que cuando los humanos lo descubrieron, cambió nuestra historia para siempre. Comenzamos a extendernos hacia los climas más fríos del mundo y comenzamos a cocinar nuestra comida. El doctor Ron Shimelnitz, de la Universidad de Haifa, dice que comprender el marco de tiempo que rodea nuestro descubrimiento del fuego puede ayudar a los expertos a comprender nuestra evolución a lo largo de nuestra existencia. Número 2. Droga vikinga. ¿Los antiguos vikingos fumaban marihuana? Los investigadores han encontrado recientemente restos de cannabis en el único asentamiento vikingo verificado del continente de América del Norte, lo que sugiere la posibilidad de que estos antiguos guerreros hubieran estado usando cannabis con fines medicinales o recreativos. Esto sucedió en 2018, cuando arqueólogos en Terranova descubrieron polen de la planta de cannabis en el antiguo sitio Lans of Meadows, originalmente fundado por los vikingos alrededor del 910 después de Cristo. Hasta hace poco, los científicos habían asumido que el sitio solo estuvo ocupado por breve tiempo, pero según una nueva investigación, lo cierto es que pudieron haber vivido allí todo el tiempo hasta el siglo XIII, que sería alrededor de 300 o 400 años. Para poner eso en perspectiva, Canadá ni siquiera ha sido un país por tanto tiempo. En cuanto al cannabis, los vikingos probablemente intercambiaban sus propios bienes con las tribus locales, quizás intercambiando cosas como armas o metales por cosas como carne, uvas silvestres, calabaza y marihuana. Número 1. Tesoro del naufragio. Los arqueólogos quedaron impactados cuando descubrieron los restos de un naufragio asombroso cerca de la costa de Panamá. La mayor sorpresa de este descubrimiento es que los investigadores creen que el barco podría haber pertenecido al infame Capitán Morgan. El descubrimiento involucró a investigadores de la Universidad Estatal de Texas que estaban buceando en Laja Reef. Encontraron inesperadamente un trozo del casco de un barco llamado Satisfaction, que los historiadores saben que pertenecía a Henry Morgan, el corsario galés, propietario de una plantación y vicegobernador de Jamaica. El Capitán Morgan tenía su propiedad en Port Royal, desde donde asaltó varios asentamientos y fue propietario de 3 enormes plantaciones de azúcar. El Capitán Morgan incluso apuntó a la ciudad de Panamá en 1671, atacando la ciudad después de llegar a la costa del Caribe. Pero después del asalto, el Capitán Morgan perdió aproximadamente 5 embarcaciones. Se cree que este naufragio más reciente es uno de esos mismos barcos. Incluso se descubrió con cajas de carga sin abrir, cofres del tesoro con incrustaciones de corales y 6 cañones de hierro que se estaban corroyendo lentamente por el agua salada. Y aunque el cuerpo del Capitán Morgan, por supuesto, no estaba en el barco, sí estaba una pequeña parte de su historia, y eso por sí solo lo convierte en un descubrimiento fantástico. En caso de que te lo preguntes, sí, este es el infame Capitán Morgan que todavía se usa hoy en la botella de ron. Leatherman. Durante más de 30 años a finales del siglo XIX, un vagabundo conocido como Leatherman caminó repetidamente el mismo circuito de 587 kilómetros entre los ríos Connecticut y Hudson, completando el viaje cada 34 días. Se quedó en refugios rocosos, apodados localmente Cuevas de Leatherman, y se detuvo en varios pueblos a lo largo del camino para obtener alimentos y suministros. Pero, ¿quién era este hombre misterioso? Leatherman era conocido por su traje de cuero hecho a mano, de la cabeza a los pies, que pesaba 27 kilogramos y estaba hecho de tapas de botas viejas que cosía, según el autor Dan De Luca. Se pensaba que el transeúnte era de origen francés o franco-canadiense, pero hasta el día de hoy nadie sabe quién era o de dónde venía. Un artículo de noticias
fotografías de 1870, afirma que Letterman apenas hablaba, solo ocasionalmente pronunciaba monosílabos y se comunicaba con gestos y gruñidos. Hablaba francés con fluidez, pero usaba un inglés entrecortado en raras ocasiones cuando tenía ganas de decir algo. Incluso si Letterman podía hablar, estaba claro que prefería no hacerlo, especialmente con respecto a su pasado, sobre el que se negaba a responder preguntas. Además de desconocer la identidad y el origen del hombre, nadie sabía cómo ganaba dinero. A pesar de esto, llegaron a aceptar al vagabundo. En ciertas ciudades de Connecticut, sabían cuándo esperarlo y tenían comida preparada para él a su llegada. Incluso estuvo exento de las leyes estatales antitransitorias en varias ciudades. Letterman fue hospitalizado por la fuerza en 1888, cuando se demostró que estaba emocionalmente perturbado, pero como estaba cuerdo, fue liberado. Murió en una de sus casas cueva al año siguiente de cáncer de boca, probablemente causado por el consumo de tabaco, y fue enterrado en Ossining, en Nueva York. Su lápida lo identifica como Jules Burley, pero desde entonces se ha demostrado que es falso. En 2011, los arqueólogos exhumaron la tumba de Letterman en un intento de aprender más sobre él. Curiosamente, no pudieron encontrar sus restos, descartando la posibilidad de tomar una muestra de ADN y profundizando el misterio de quién era y por qué eligió vivir como lo hizo. Este hombre sigue siendo un completo misterio. Número 8. Héroe de guerra esloveno. Nacida en una familia de clase trabajadora en Yugoslavia en 1925, Albina Mali Hocevar se convirtió en luchadora de la resistencia con solo 16 años. Era una de 8 hermanos y comenzó a trabajar a edad temprana, ayudando a mantener a su familia después de la muerte de su padre en 1934. Cuando las fuerzas del Eje conquistaron Yugoslavia en 1941, Albina se unió al Ejército de Liberación Nacional, un movimiento de resistencia antinazi. Había una rama eslovena dentro de Yugoslavia, conocida como los partisanos eslovenos, que se organizó en unidades de guerrilla y luego como un ejército. Sus enemigos eran quienes ocupaban Eslovenia, ya que las potencias invasoras de Alemania, Italia y Hungría arrasaban y encarcelaban al pueblo esloveno, obligándolo a vivir y trabajar en campos de concentración. La joven resultó herida 2 veces cuando tenía 17 años. En 1943, justo después de cumplir los 18, fue herida de nuevo en una explosión de una mina. Sus heridas dejaron su rostro completamente desfigurado, pero no obstante, Albina continuó sirviendo en la guerra durante otros 2 años, trabajando como enfermera hasta que terminó la guerra. Continuó viviendo una vida plena y falleció a los 75 años en 2001. Hoy, Albina es considerada un héroe nacional de Eslovenia, que era parte de la República Federativa Socialista de Yugoslavia antes de su disolución. En los últimos años, han circulado en línea imágenes retocadas de la valiente luchadora sin sus lesiones faciales, que ofrecen un vistazo de cómo podría haber sido Albina antes de ser herida. Y ahora el número 7, pero primero quería dar las gracias a todos por apoyar el canal, y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Hindenburg. En la década de 1930, los Zeppelins o aeronaves llenas de hidrógeno eran el futuro de los viajes aéreos. Hindenburg era un dirigible comercial alemán de transporte de pasajeros y el avión más grande de su tipo jamás construido, midiendo 245 metros de largo. Transportaba pasajeros entre Alemania y Estados Unidos a una velocidad de crucero de 135 kilómetros por hora. La lujosa aeronave tenía un bar, un salón para fumadores e incluso cabinas. Sin embargo, durante el segundo de sus 10 vuelos transatlánticos programados, el Hindenburg hizo su aproximación final a la estación aérea naval de Lakehurst en Nueva Jersey, con planes de aterrizar, lo que implicaba bajar el dirigible desde una gran altura, algo que solo lo había hecho una sola vez. En algún momento durante este proceso, la aeronave estalló en llamas. 35 de las 97 personas a bordo, incluidos 13 tripulantes y 22 pasajeros, perdieron la vida en la explosión. La última foto conocida fue tomada mientras se dirigía al Garden State, que sirvió como su lugar de descanso final. Después del desastre, la gente comprensiblemente tenía miedo de viajar en dirigible, poniendo fin abruptamente a la era de estos vehículos. El incidente se atribuyó oficialmente a que el dirigible tenía una fuga de gas hidrógeno, que interactuó con una descarga eléctrica atmosférica, aunque algunos especularon que se llevó a cabo un acto de sabotaje antinazi en el dirigible. Número 6. George Mallory y Sandy Irving. Los montañeros George Mallory y Sandy Irving desaparecieron en la cresta noroeste del Norte Everest durante la expedición británica al Monte Everest en 1924. Fueron vistos por última vez a unos 245 metros de la cumbre antes de desaparecer de la vista. Esta es la última foto tomada conocida de ellos antes de su fallida escalada. Durante los siguientes 75 años nadie supo qué les sucedió. En 1999, los escaladores descubrieron el cuerpo de Marlene
Marlory boca abajo mientras filmaban un documental de la BBC sobre el tema. Sus restos estaban notablemente bien conservados debido a las constantes temperaturas bajo cero de la montaña. El cuerpo de Irving nunca fue encontrado, pero los expertos creen que la pareja murió. Hay una cuerda cortada alrededor de la cintura de Marlory, lo que indica que probablemente se cayó por la cresta y se rompió la pierna en el camino. Su pierna ilesa fue encontrada cruzada sobre la otra extremidad, lo que sugiere que estuvo vivo por un breve periodo después de la caída e intentó proteger la pierna lesionada. Aunque el cuerpo de Irving sigue desaparecido, su pico fue encontrado cerca de los restos de Marlory. Se desconoce si los dos hombres estaban atados cuando Marlory cayó y cómo se logró cortar la cuerda antes de descender hacia su muerte y por qué el cuerpo de Irving no fue descubierto cerca. El equipo que descubrió a Marlory esperaba que llevara una cámara, pero nunca la encontraron. Entonces piensan que Irving debe haberla llevado. Si se encuentra, existe la posibilidad de que la película aún se pueda revelar, con posibles fotografías que arrojaran luz sobre la parte final de su viaje. Número 5. Vuelo 123 de Japan Airlines. El vuelo 123 de Japan Airlines comenzó a experimentar problemas mecánicos 12 minutos después del despegue el 12 de agosto de 1985, mientras se dirigía desde el aeropuerto de Haneda en Tokio a Osaka. Durante el vuelo de rutina, el Boeing 747 experimentó una descompresión repentina y parte de la cola del avión y el estabilizador vertical fueron destruidos. En algún momento, la aeronave se desvió de su rumbo cientos de millas. 32 minutos después de que las cosas empezaran a ir mal, se estrelló cerca del monte Takamahagara, al noroeste de Tokio. Alguien tomó esta foto del interior del avión después de que las cosas empezaran a ir mal y poco antes de que ocurriera el accidente. La imagen tomada por un pasajero no identificado captura el caos que estaba ocurriendo dentro de la cabina después de que se despegaron las máscaras de oxígeno a los pasajeros. Más de 1000 trabajadores de emergencia y 70 paracaidistas fueron enviados al sitio, que era increíblemente difícil de alcanzar a pie. Los 15 miembros de la tripulación fallecieron y todos menos 4 de los 509 pasajeros murieron, lo que lo convierte en el accidente de avión más mortal de la historia de la aviación. Algunos sobrevivieron inicialmente al accidente, pero luego fallecieron debido a sus heridas. Desde una cama de hospital, la sobreviviente Yumi Ochiai dijo que podía escuchar a los sobrevivientes gritar y gemir durante toda la noche, pero que el ruido se calmó gradualmente a medida que sucumbían a sus heridas. Los investigadores concluyeron que los mecánicos del Boeing habían realizado un trabajo de reparación defectuoso en 1978, después de que el avión se viera involucrado en un accidente de cola. Número 4. Joseph Avery. Un día de julio de 1854, un hombre llamado Joseph Avery y otros 2 hombres estaban trabajando en un dragado del río Niágara, supuestamente mientras bebían. Como era de esperar, perdieron el control del bote en medio de la fuerte corriente del río y se estrellaron contra una roca. Se rompió un remo y el río arrastró a los 2 compañeros de Avery sobre las cataratas hasta la muerte, pero él logró aferrarse a un tronco atrapado entre 2 rocas durante 18 horas seguidas con la esperanza de que alguien pudiera salvarlo, mientras los turistas sorprendidos observaban. Finalmente, un barco de rescate alcanzó al hombre, pero una vez que se subió a bordo, el barco volcó casi de inmediato, lanzando a Avery de nuevo al río. The Niagara Frontier describió los aterradores últimos momentos del hombre. Alzando las manos en señal de redención, Avery dejó escapar un último grito, cayó de espaldas al agua y fue arrastrado hasta la muerte por las cataratas. Este daguerrotipo, un tipo antiguo de fotografía que fue ampliamente utilizado durante las décadas de 1840 y 50, muestra a Avery aferrado al tronco, mientras la rápida corriente pasaba a su lado. Tomada por un fotógrafo llamado Platt D. Babbitt, la imagen apareció en los artículos de noticias que cubrían su trágica muerte. Número 3. Archiduque Francisco Fernando de Austria. El 28 de junio de 1914 marcó el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ese día, el archiduque Francisco Fernando, heredero del inestable imperio austrohúngaro, y su esposa, la condesa Sofía Chotek, estaban de viaje en Sarajevo en un vehículo abierto. Alguien tomó una imagen de la pareja antes de que las cosas se salieran de control. En ese fatídico día, hubo una serie de intentos de asesinato, comenzando cuando un paquete negro aterrizó en el capó abierto de su automóvil. El archiduque lo agarró y lo arrojó, y el paquete explotó debajo de otro automóvil, hiriendo a varias personas que formaban parte del séquito imperial. El autor era un joven de 20 años, originario de Herzegovina y miembro de la fe ortodoxa serbia. Huyó de la escena saltando del puente al río, pero finalmente fue capturado. Después del atentado, el archiduque supuestamente intentó convencer a su esposa de que se retirara a un lugar seguro, pero ella se negó a alejarse de él. Minutos antes de su muerte, alguien capturó una imagen de ellos saliendo del ayuntamiento.
Poco después, el conductor tomó un giro equivocado y se detuvo, donde la pareja fue asesinada a tiros por Gavrilo Princip, un serbio bosnio de 19 años que intentaba acabar con el dominio austrohúngaro en Bosnia y Herzegovina. Hoy su legado se debate acaloradamente. ¿Era un terrorista o un héroe nacional? Independientemente, las acciones y las muertes del archiduque y la duquesa se convirtieron en un poderoso símbolo histórico. Sus cuerpos fueron enviados de regreso a Austria. Mientras tanto, Princip intentó suicidarse, pero fracasó cuando le quitaron la pistola de las manos. El joven expresó remordimiento por su juicio, pero estaba orgulloso del acto, diciendo que era necesario que los yugoslavos se liberaran de Austria. Murió de tuberculosis en la cárcel. Este acontecimiento desató la Primera Guerra Mundial. Número 2. Johnny Gosch. Johnny Gosch, un repartidor de periódicos de 12 años de West Des Moines, en Iowa, desapareció la mañana del 5 de septiembre de 1982 mientras repartía periódicos a solo 2 cuadras de su casa. Según testigos presenciales, alguien obligó al niño a subir a un automóvil azul y aceleró rápidamente, lo que llevó a las autoridades a creer que fue secuestrado. Se informó que la única evidencia que encontraron en la escena fue el carro rojo de Johnny lleno de periódicos. Esta imagen es la última que se tomó de Johnny antes de su desaparición y permanece desaparecido hasta el día de hoy, casi 40 años después. La policía nunca ha establecido un motivo para lo que crean que fue secuestrado y disputan varias afirmaciones de su madre, Noreen Gosch, incluida su afirmación de que una red de pedófilos de todo el país secuestró a su hijo y posiblemente lo obligó a ser esclavo sexual. USA Today informó que Noreen tenía 3 trabajos para pagar a investigadores privados a fin de que investigaran el caso de Johnny, y también afirma que Johnny la visitó personalmente en su casa en medio de la noche en marzo de 1997. Johnny, que tendría 27 años en ese momento, estaba acompañado por un hombre no identificado. Supuestamente le dijo a Noreen que había sido víctima de una organización pedófila, pero que fue expulsado cuando se volvió demasiado mayor para satisfacer las enfermizas fantasías de su clientela. El hombre que se creía que era Johnny habló con Noreen durante más de 1 hora, pero según los informes, miró al hombre con el que viajaba en busca de aprobación antes de hablar. Se negó a revelar dónde vivía y Noreen concluyó que había asumido una nueva identidad por temor a su seguridad. Las autoridades no se convencieron de la historia y, en cambio, se apegaron a su teoría de que Johnny está muerto, citando que no había evidencia que sugiriera que Johnny fue arrastrado a una red de pedófilos. Número 1. Tripulación del Challenger. A principios de 1986, 7 miembros de la tripulación del transbordador espacial Challenger murieron cuando la nave espacial explotó, solo 73 segundos después del despegue, desintegrándose trágicamente sobre el Océano Atlántico. La última foto conocida de la tripulación del Challenger fue tomada mientras bajaban por la rampa, sin saberlo, hacia su muerte. Conocido por ser el segundo transbordador en llegar al espacio en 1983, el Challenger fue destruido en su 10º lanzamiento. Antes del desastre, algunos ingenieros expresaron su preocupación por la capacidad del transbordador para funcionar correctamente en las condiciones bajo cero de ese día. El lanzamiento se llevó a cabo según lo programado, ya que los medios de comunicación se reunieron para capturar imágenes del transbordador, que transportaba a Krista McAuliffe, la primera maestra de escuela en ingresar al espacio. Lamentablemente, sus cámaras capturaron la ruptura del Challenger mientras ascendía hacia el espacio. Los equipos de salvamento tardaron semanas en recuperar los restos de los 7 astronautas. Los que fueron identificados fueron entregados a sus familias. Los demás fueron enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington, en un monumento a la tripulación. Todas las señales apuntan a que fue un accidente resultante de un mal funcionamiento de la junta tórica, causado por las temperaturas inusualmente frías del día del lanzamiento. Pero un informe de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del Comité de Ciencia y Tecnología argumentó que una falla de larga data en los protocolos de seguridad jugó un papel crucial en el desastre. En respuesta a los hallazgos, la NASA trabajó diligentemente para mejorar sus naves espaciales, así como la cultura de responsabilidad de su fuerza laboral. El P-40 Kitty Hawk. En 1942, el sargento de vuelo Dennis Copping estrelló su avión de combate P-40 Kitty Hawk en una parte remota del desierto del Sahara. Esto sucedió el 28 de junio, cuando el sargento volaba a su casa dañado entre 2 aeródromos británicos ubicados en Egipto, pero en su camino experimentó una especie de falla catastrófica y se estrelló. El destino del piloto siguió siendo un misterio durante 70 años, hasta que finalmente se descubrió el avión de combate perdido y olvidado en medio de unas dunas en la arena. Los arqueólogos se han referido al reciente descubrimiento de los restos de la Segunda Guerra Mundial como el equivalente de la aviación de la tumba de Tutankamón en Egipto. La aeronave estaba casi perfectamente conservada cuando fue encontrada en 2012 por un trabajador de una compañía petrolera polaca mientras se encontraba en una expedición remota en el desierto, a unos 321 kilómetros de la ciudad más cercana. Debido a que la nave estaba en un lugar tan aislado, nadie la había tocado
recuperado desde el forzoso aterrizaje. El misterio permanece en cuanto a lo que le sucedió al piloto. Según informes de noticias, no había absolutamente ningún rastro de él. Se encontró un tosco refugio hecho fuera del avión que incluía un paracaídas, pero parecía que el piloto se había quedado sin suministros y trató de caminar hacia un lugar seguro. Como puedes imaginar, no había forma de que llegara muy lejos, especialmente porque no sabía dónde estaba la ciudad más cercana. Aunque se ha encontrado su avión, se cree que el piloto murió en el desierto y fue cubierto por el viento y la arena. Número 9. Una civilización perdida. Un par de investigadores han encontrado rastros de una civilización perdida en el desierto del Sahara, utilizando tecnología de teledetección, imágenes de satélite y sobrevuelos con drones. La cultura perdida del Sahara se conoce como los Garamantes, y el arqueólogo David Mattingly cree que comenzaron a construir una red de ciudades y fortificaciones alrededor de los pocos oasis que quedan en la parte libia del desierto del Sahara, en algún momento del 1000 a.C. o alrededor de 3000 años atrás. Esta civilización probablemente alcanzó su apogeo al comienzo de la Era Común y luego comenzó a declinar después del 700 después de Cristo. Mattingly afirma que probablemente disminuyeron después de quedarse sin agua subterránea. Pero, a pesar de que esta cultura desapareció hace mucho tiempo, algunas de las estructuras todavía están en pie. La razón por la que no se sabe mucho sobre esta cultura es porque no muchos arqueólogos realizan trabajo de campo en zonas áridas y remotas del Sahara libio. Este lugar es duro y de difícil acceso de forma segura, lo que significa que culturas como la de los Garamantes, que prosperaron antes de las conquistas islámicas del norte de África, casi han sido ignoradas. Los países con muchos disturbios civiles no son ideales para que la gente vaya a explorar. Aquí es donde la tecnología de teledetección resulta útil. El arqueólogo y su equipo han podido localizar al menos 158 asentamientos importantes e incluso los restos de sistemas de riego. Desafortunadamente, todavía no hay arqueólogos trabajando en la excavación de estos sitios en el campo, pero al menos sabemos que están allí escondidos en el desierto esperando el momento adecuado. Número 8. Nabta Playa. Se cree que Nabta Playa es el primer sitio astronómico del planeta Tierra. Fue construido en el desierto del Sahara hace unos 7000 años, lo que lo hace mucho más antiguo que Stonehenge. El enorme círculo de piedra fue utilizado por una cultura sorprendentemente avanzada para rastrear el solsticio de verano y la temporada anual de monzones. Este fue el calendario más antiguo, el primer uso de la astronomía por parte de una civilización y quizás incluso el punto de partida de lo que eventualmente se extendió por todo el mundo y haría que las sociedades antiguas en todas partes comenzaran a construir sus propios monolitos de piedra para rastrear sol y estrellas. Nabta Playa se encuentra aproximadamente a 1126 kilómetros de la Gran Pirámide de Giza. Según Discover Magazine, el calendario astronómico probablemente fue construido por un culto de personas nómadas que adoraban al ganado. J. McKim Malville, de la Universidad de Colorado, dice que Nabta Playa es el primer intento jamás realizado por seres humanos de establecer una conexión legítima con los cielos. La única parte triste es que hoy no sabemos qué pensaban estos pueblos antiguos cuando desarrollaron la astronomía. No sabemos si pensaban que las estrellas o las piedras estaban conectadas, si imaginaban que las estrellas titilantes en el cielo eran dioses, o si solo querían una forma razonable de rastrear las estaciones. Si bien el sitio de Nabta Playa fue descubierto en la década de los 70, no fue hasta décadas más recientes que se entendió y compartió con el mundo el significado y la importancia de este lugar. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Criaturas marinas gigantes. Una nueva investigación arqueológica ha revelado que algunas de las criaturas marinas más grandes y aterradoras que hayan poblado la Tierra alguna vez prosperaron en lo que hoy es el desierto del Sahara. Los científicos han estado examinando registros fósiles durante décadas para tratar de averiguar qué tipos de animales vivían en la antigua vía marina transsahariana desde hace entre 100 y 50 millones de años. Los investigadores ahora saben que el agua aquí era cálida y relativamente poco profunda, y también que aparentemente era el hogar de serpientes marinas de más de 12 metros de largo y otros monstruos horribles. Los registros fósiles han revelado que el bagre es más del doble del tamaño que sus primos modernos, así como cocodrilos con hocicos enormes y peces que eran tan fuertes que podían aplastar moluscos. Probablemente estés pensando que los animales en ese entonces siempre fueron gigantes, pero los monstruos marinos que vivían en la vía marítima transsahariana eran enormemente grandes incluso en comparación con otros animales de la misma época. Maureen
O'Leary, de la Universidad de Stony Brook, dice que la vía marítima cambiaba con tanta frecuencia de tamaño y geografía que creaba una especie de situación de isla en la que los monstruos marinos que vivían allí crecían hasta alcanzar tamaños impresionantes debido a la falta de depredadores. Pero en cualquier caso, estas bestias se fueron hace mucho tiempo. No queda nada excepto sus huesos enterrados bajo la arena. Número 6. Un megalago antiguo. El desierto del Sahara puede ser un páramo yermo hoy, pero la nueva evidencia geológica ha revelado que una vez hubo un lago gigante en el este del Sahara hace 250.000 años. Esto sucedió cuando el río Nilo fluyó a través de un canal e inundó un área de más de 108.000 kilómetros cuadrados. Ted Maxwell, del Museo Nacional de Aire y el Espacio, vio la evidencia de este antiguo megalago mientras estudiaba los datos de un radar del Sahara egipcio. Como geólogo profesional, Maxwell pudo comprender los patrones de los sedimentos arrastrados por el viento y los cambios en el lecho rocoso. Al juntar todas estas pistas diferentes, Maxwell se dio cuenta de que enterrado bajo las arenas movedizas hay evidencia de una enorme masa de agua e incluso puede haber canales enterrados a 15 metros debajo de la superficie del desierto. Aún más sorprendente es que los científicos pudieron usar peces fósiles encontrados a unos 402 kilómetros del río Nilo y a 247 metros sobre el nivel del mar para determinar dónde habría estado la costa de este antiguo megalago. Observaron la ubicación de los asentamientos humanos del Paleolítico y todos correspondían a donde solían estar los bordes del lago. Realmente no se puede negar que el Sahara fue una vez un próspero desierto junto al lago. Había agua, vegetación exuberante, todo lo que pudieras desear. Esto puede haber sido lo que llevó a los primeros seres humanos a la zona, donde finalmente fundaron las grandes civilizaciones primitivas. Número 5. Cráter de impacto misterioso. Se encontró un misterioso cráter de impacto en el desierto del Sahara, y los científicos lo relacionan con una piedra preciosa encontrada en la tumba del rey egipcio Tutankamón. Un equipo internacional de investigadores analizó imágenes de satélite del vasto y arenoso terreno entre dos remotas aldeas egipcias en el desierto. Lo que encontraron fue el cráter El Bar, un enorme agujero de unos 305 metros de ancho. Se ve exactamente como el cráter de impacto creado por un meteorito. Los científicos también encontraron rastros de sustancias químicas que confirmaron que había habido un evento de impacto de alta energía en el sitio. Esto se hizo inspeccionando la concentración de ciertos minerales de las rocas en y cerca del sitio del cráter. Las rocas dentro del cráter se habían derretido por algo que las golpeó con mucha fuerza. En otras palabras, el cráter se formó 100% por el impacto de un meteorito. Pero aquí es donde el cráter de impacto se relaciona con el rey Tut. Cuando el arqueólogo británico Howard Carter entró en la tumba del joven rey en 1922, descubrió una corteza con incrustaciones de joyas preciosas y piedras preciosas extremadamente rara. Resultó que esta rara piedra preciosa estaba hecha de vidrio del desierto de Libia, una sustancia compuesta casi en su totalidad por dióxido de silicio. Es uno de los minerales más raros de todo el planeta y se encuentra solo en las áreas más desoladas del desierto del Sahara. Pero durante décadas, los científicos no han podido averiguar de dónde vino el vidrio del desierto de Libia. Ahora parece que la rara gema pudo haber sido creada cuando un meteorito explotó sobre el desierto del Sahara y provocó una reacción química única. Esto significaría que el rey egipcio tenía una piedra preciosa en su armadura que le trajeron del espacio. Ya sabes los intensos que eran los egipcios con su simbolismo, así que si eso no tiene un significado poderoso, no sé qué lo tiene. Número 4. Cementerio de la Edad de Piedra. El cementerio de la Edad de Piedra más grande jamás encontrado en el vasto desierto del Sahara está proporcionando un registro increíble de la vida de una época en la que la región era un paraíso verde. Este cementerio acaba de ser descubierto en el país de Níger por Paul Sereno de National Geographic. Su equipo realizó una expedición para encontrar huesos de dinosaurios y en su lugar encontró un sitio arqueológico de la Edad de Piedra que se remonta a 10.000 años. El sitio ha sido apodado Gobero y está repleto de esqueletos tanto de humanos como de animales. Está ubicado dentro del desierto de Terené, conocido como un desierto dentro de un desierto, por su extrema lejanía. El cementerio ha revelado hasta ahora 2 poblaciones humanas que vivieron una tras otra en un tiempo de aproximadamente 1000 años. Los esqueletos incluían juegos completos de dientes, manos pequeñas que se extendían a través de la arena del desierto, con los huesos de los dedos aún intactos, y nada de esto había sido visto antes por los ojos humanos modernos.
modernos. También había artefactos como puntas de arpón y herramientas de piedra. Estas civilizaciones vivieron en el desierto del Sahara cuando era verde y estaba lleno de vida animal. El primer grupo eran cazadores que colonizaron el Sahara hace entre 10.000 y 8.000 años y eran sorprendentemente altos con un promedio de más de 1,80. El grupo más nuevo estuvo allí entre 7.000 y 4.500 años y tenía una economía más diversa de caza y pastoreo de ganado. Estas personas a menudo fueron enterradas con joyas impresionantes, incluidas pulseras talladas en colmillos de hipopótamo. No está exactamente claro qué expulsó a ambos grupos del área, pero probablemente tuvo algo que ver el clima cambiante cuando el desierto del Sahara pasó de ser un paraíso pacífico a un páramo violento. Número 3. Tres ríos antiguos. Tres ríos antiguos una vez unieron el África subsahariana con el mar Mediterráneo. Esto fue hace unos 130.000 años, cuando tres enormes ríos atravesaron gran parte del norte de África, proporcionando una ruta segura de viaje para los humanos antiguos a través de lo que hoy es el desierto despiadado. Los ríos fueron descubiertos después de que los científicos simularon patrones de lluvia antiguos utilizando modelos climáticos informáticos avanzados. Pudieron rastrear cómo era el desierto hace más de 100.000 años, y esto los llevó al descubrimiento de los ríos. Pero lo que es realmente genial es que los ríos todavía están allí hoy, simplemente enterrados bajo decenas de metros de arena. Los científicos dicen que el más popular de los tres era uno llamado Ir Har. Este sistema fluvial parece haber sido una ruta de viaje muy popular, y los arqueólogos han encontrado artefactos de la Edad de Piedra a lo largo de gran parte de lo que alguna vez fue el sistema fluvial Ir Har. El río había proporcionado corredores verdes donde los animales y las plantas podían sobrevivir, así como enormes lagunas y humedales. Estudios posteriores probablemente revelarán aún más evidencia de actividad humana que se remonta a decenas de miles de años. El único problema es convencer a los arqueólogos de que salgan y excaven en toda esa arena. ¿Quién está preparado para ese desafío? Número 2. El cementerio de las ballenas. Enterradas bajo el desierto del Sahara hay miles de huesos de ballenas. Estas ballenas se remontan a 50 millones de años, cuando la Tierra se veía completamente diferente. La mayor concentración de huesos de ballena se ha encontrado en un lugar llamado Wadi al-Hitan, o el Valle de las Ballenas. Los huesos encontrados aquí pertenecen a los antepasados de las ballenas modernas, y los primeros fueron descubiertos en 1902. Estas fascinantes bestias vagaban por el océano que una vez cubrió todo el desierto del Sahara. Esto se conocía como el Mar de Tetis y llenaba el espacio entre África y Asia antes de que hubiera nacido el Himalaya. Solo imagina, antes de que se formaran las montañas más grandes de la Tierra, enormes ballenas ya habían evolucionado a criaturas terrestres con patas y nadaban a través del océano, en un área que hoy es un páramo inhóspito. El Valle de las Ballenas ofrece una visión completa del pasado, con los huesos de las antiguas ballenas extintas que abarcan muchos millones de años. Los esqueletos de ballenas arqueocetos pertenecen a la forma más temprana de cetáceos que emergió del turbio pasado evolutivo. Estas ballenas todavía tienen patas y los dedos de las patas intactos. Otras ballenas tienen huesos en la cadera que luego perdieron. Esos huesos de la cadera se habrían utilizado para ayudar a las patas a que ellas corrieran por el suelo, pero por alguna razón regresaron al agua, y en un transcurso de millones de años sus patas se volvieron innecesarias en el agua y las perdieron. El cementerio de ballenas nos muestra una imagen clara de la progresión del tiempo y explica por qué algunos de los fósiles de ballenas todavía tienen restos de antiguas extremidades. Otros tiburones, peces y plantas fosilizados que se encuentran en el área han ayudado a dibujar una imagen de cómo habría sido el mar de Tetis. Número 1. El legendario Spinosaurus. Con mucho, el fósil de dinosaurio más genial y sorprendente jamás encontrado, escondido en el desierto del Sahara, fue el del Spinosaurus. Los paleontólogos que trabajan en la parte marroquí del desierto desenterraron uno de los fósiles de Spinosaurus más grandes e intactos de la historia, el Spinosaurus aegyptiacus. Este monstruo legendario fue el primer dinosaurio acuático conocido. Era un depredador de 15 metros de largo con una enorme vela en la espalda, enormes dientes para destrozar a sus presas y pequeños brazos rechonchos como los del Tyrannosaurus Rex. El Spinosaurus cazaba en los antiguos sistemas fluviales hace unos 100 millones de años. Según Nizar Ibrahim, explorador de National Geographic y paleontólogo de la Universidad de Detroit Mercy, la cola de Spinosaurus es completamente extraña y funciona como órgano propulsor para mover al gran animal a través del agua. Incluso tenía un hocico como el de un cocodrilo que podía usar para pescar, y aunque el Spinosaurus podía nadar fácilmente a través
del agua, también deambulaba por la Tierra. El asombroso fósil fue descubierto enterrado bajo 15 toneladas de roca. El equipo de paleontólogos trabajó en 49 grados centígrados de calor, fueron golpeados por tormentas de arena, algunos de ellos fueron atacados por serpientes, y resultó ser toda una aventura solo para sacar los enormes huesos debajo de las rocas. Pero valió la pena, ya que el esqueleto de este monstruo demostró que el desierto del Sahara fue el hogar del primer dragón de río del mundo, el Spinosaurus. Gracias por ver el video. ¿Irías a cazar fósiles en el Sahara? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.